Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Para mí es un gozo en el espíritu poder estar aquí a través de esta plataforma televisiva del Canal 21, dándole a usted la bienvenida para poder conversar, para poder dialogar, para poder impartir palabra de vida, palabra de Dios. Este programa en Evidencias está dedicado a evidenciar la palabra de Dios después de la resurrección, ¿sí? Sabemos por la revelación que la palabra directa predicada por Jesucristo después de la resurrección fue aquella que escuchó el apóstol Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo, ahí al paraíso, dice él, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero oí palabras inefables que no les da hombre a hablar. Entonces esa revelación que él oyó la plasma en 14 cartas, desde la carta a los romanos a la carta a los hebreos, son 14 cartas continuas en la cual él le es revelado el misterio. Ese misterio es el que ya está escrito en nosotros. ¿Por qué? Porque él oyó esa palabra en el paraíso, y a lo que Dios nos dice que somos escogidos antes de la fundación de todas las cosas, pues somos escogidos en ese lugar, ahí, en ese paraíso, en ese estado antes de la formación del mundo. Entonces, al poder reconocer lo que el apóstol oyó y nos lo recuerda por estas cartas, nosotros no nos negamos a sí mismos, porque nosotros también estuvimos ahí oyéndolas, solo que este hombre fue el primero que las oyó y las plasmó para este tiempo tú las pudieras recibir y recordar. Por eso dice, el Espíritu les recordará todas las cosas. Entonces queremos saludar a todo el cuerpo de Cristo extendido aquí en el estado Táchira, y donde Dios tenga a bien, ¿sí?, llevar este programa para llevar su palabra. Su palabra es muy importante. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, y la enseñanza de Jesucristo es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios. Toda la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Pacto, a eso se le llama la Escritura. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros históricos juntamente con el libro de los Hechos. Sí, libros históricos de Jesucristo y de Jesús en los días de su carne, en la resurrección, y el libro de los Hechos es el libro histórico de los hechos de la iglesia. ¿Ok? Luego vienen 8 cartas que nos ha permitido el Espíritu indagar, de 8 cartas. Estos son cartas añadidas y generalizadas para el pueblo gentil, para las iglesias gentiles, las cuales no debió ser así. ¿Por qué? Porque le dan vigencia al pecado, le dan vigencia a Satanás, le dan vigencia a todo lo que es enemistad con la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque leyendo esas cartas se ve insuficiente el sacrificio, y por eso hay mucha gente que no confirma lo que, por ejemplo, vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy de un versículo muy importante que tiene una frase importante, dice de la misma manera, ¿sí? Pero en Romanos 5:17 dice así. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Escúcheme, abundancia de la gracia y del don de la justicia, ¿sí? Porque la ley representa la justicia del mismo hombre, pero la gracia representa el don de la justicia de Cristo, no de la del hombre, ¿sí? Porque a nosotros el que nos justificó fue Jesucristo hombre. Ahora, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera. Quiero que sostenga eso en el pensamiento un poco. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿sí? La justificación de vida. La justificación es que Dios te hizo justo, ¿sí? Dios te hizo su mismo ser, Dios te hizo su mismo espíritu. Eso es lo que sucede cuando Él muere y resucita, ¿sí? Que oyendo el evangelio de la verdad de Jesucristo, eres sellado por el Espíritu Santo, o sea, eres sellado con la misma justicia, eres justo igual que Él, ¿sí? Ahora, ¿por qué le dije que tuviera eso en la mente? Por la siguiente razón. Aquí habla
la transgresión de uno solo, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. La transgresión en desobediencia de Adán, la cual tú no tuviste la culpa, ¿sí? Te trajo esto. Dice, reinó la muerte en ti antes de la cruz. Después de la cruz no reina la muerte, reina la vida, porque la vida es Jesucristo. Pero antes de la cruz reinaba la muerte, ¿sí? Y tú crees que todavía reina, pero ya en ti no es así. ¿Por qué? Porque ya murió Jesucristo y resucitó y ahora te ha librado de la muerte, ¿sí? De la muerte espiritual. ¿Por qué? Acá decimos que después del sacrificio perfecto, la muerte, la resurrección, después de ese momento, de toda la historia de la gloria de Cristo, después de ese momento, nadie nace destituido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado en medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre nace a una trampa cultural, social, religiosa, que lo llena del engaño que se llama la apostasía y le dice que es un trapo de inmundicia y que Jesús no lo limpió en la cruz, y esa persona se crea un estado de pecado en su mente, el cual es un engaño. ¿Sí? Por eso el hombre dice, el hombre de pecado estaba viciado. Pero ¿cuándo murió el hombre de pecado? En el sacrificio de la cruz. Ahí fue donde estamos muertos al pecado. Estoy hablando, amado hermano, con los hombres hombres y mujeres de la familia de la fe, ¿sí? De los que tienen la fe de Jesús primeramente, y los que tienen la fe en Jesús, pero queremos que alcancen la fe de Jesús. O sea, no que vean a Jesús afuera de ustedes, sino que lo vean Cristo en nosotros, la esperanza de la certeza de la fe de Jesús, ¿sí? Entonces, este hombre que por un solo hombre es Adán, ¿sí? Jesús dice así, dice, yo vi caer a Satanás como un rayo, ¿sí? A mí me impresionó esa palabra, yo vi caer a Satanás como un rayo. O sea, Jesús veía a Adán destituido de Dios como Satanás, sí, lo que se opone a la naturaleza de Dios. Y realmente es así, porque lo que se opone a la naturaleza de Dios es los hombres de desobediencia, ¿sí? Se opone a la naturaleza de Dios. Entonces, el Satanás significa el que se opone. Por eso también dice que se opone a todo lo que se llame Dios, ¿sí? O sea, toda la predicación de Jesucristo a través del apóstol Pablo, pues se va a oponer porque no le parece, porque ese es Adán todavía queriendo vivir, pero ya está muerto, porque fue muerto el hombre de pecado en el sacrificio perfecto de la cruz. Y el otro hombre que habla, pues es este postrer Adán, el Señor Jesucristo, ¿sí? Que también te justificó de la misma manera. Si de la misma manera fuiste llevado a muerte, de la misma manera eres llevado a vida. ¿Por qué? Porque es el postrer Adán. No es el primer Adán, sino el postrero, ¿sí? Y los últimos serán los primeros. O sea, el verdadero Adán es Jesucristo, el cual te justificó de la misma manera que Adán el primero te había destituido, sin tener tú la culpa o haber hecho alguna obra, ni haber hecho ni nada, ya estabas destituido de muerte, por culpa de Adán, que ni siquiera le viste el rostro, ¿sí? Lo mismo ahora por Jesucristo, porque es de la misma manera. Todo aquel que esté predicando de otra manera, que no sea de esta misma, está en apostasía, en desobediencia. ¿Por qué? Porque cambió la manera. Por eso es de la misma manera. O sea, de la misma manera que estábamos muertos, de la misma manera ahora estamos vivos. Porque Jesucristo cumplió, murió y resucitó y nos dio vida a todos. ¿Sí? Dice aquí, a todos los hombres. Dice, a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? Vamos a un corte comercial y continuamos con este tema maravilloso. Entonces estábamos diciendo que en este Romanos 5, 17 y 18, esa frase de la misma manera es cambiada por alguien que esté enseñando, ¿sí? Está en error. Puede estar oyendo a los que eran protagonistas del evangelio del error. Estos son los de la circuncisión. Tenemos material, mucha evidencia, así como el título de este programa, mucha evidencia para estarle diciendo lo que le estamos diciendo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos? Porque todo tiene que salir a la luz. ¿Para qué? Para poder destruir lo que no es de la luz, ¿sí? Porque la presencia de la luz inmediatamente saca la sombra de las cosas.
Ahora, dice que por Jesucristo, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación. Entonces, esta de la misma manera es lo que queremos enfocarnos en que hoy puedas asimilar, puedas creerlo, ¿sí? Porque dice que al que cree, el que esté creyendo, bueno, se le dan los misterios al que cree. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que usted entienda que de la misma manera que usted no empujó a pecar a Adán en el antiguo pacto, en el principio de la creación, usted no es culpable, sino que se le adjudicó una muerte sin usted tener, ¿sí? Antes de la cruz, antes de la crucifixión, o sea, antes, hace más de 2000 y pico de años, era antes, según la ley, todos los hombres estaban muertos, ¿sí? Pero después de la cruz, de la misma manera que allá estaban muertos antes de la cruz, de la misma manera el postrer Adán que venció el mundo, que destruyó a Satanás por medio de la cruz, que destruyó las maldiciones que estaban en contra de nosotros y eran las maldiciones que producía la ley de Moisés, de esa misma manera tú tienes vida. O sea, tú no viste, no sufriste los latigazos, pero estuviste ahí, dentro de Cristo, ¿sí? De esa misma manera Cristo te justificó, te limpió, te restituyó, te lavó. Por eso en Romanos 6:6, ¿sí? Romanos 6:6, esto es importante, anote, apunte, lleve nota ahí, apunte, porque conforme a lo que está escrito se habla aquí, ¿sí? Porque eso creemos y confesamos. ¿Y por qué hablamos de las cartas del apóstol Pablo? Porque fue el primero, ¿sí?, que fue arrebatado al tercer cielo a oír las palabras de Jesucristo después de la resurrección, ¿sí? Entonces ese es el que nos va a enseñar qué significa Jesucristo ya crucificado y por ende resucitado, porque ese es el misterio. No podemos seguirlo conociendo así según la carne, ahí como pegado ahí, y no, sino resucitado. ¿Por qué? Porque Jesús en los días de su carne era judío, sí, vino por el pueblo judío y enseñó el judaísmo. Por eso él se circuncidó a los 8 días y fue entregado al judaísmo para cumplirle todas las promesas del antiguo pacto dadas por los profetas. Pero en Lucas 45, por ahí, Camino de Emaús, no recuerdo la cita muy bien, pero Camino de Emaús habla y dice que de él ya se cumplió todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Que se cumplió. O sea, eso que él nace según la ley y bajo mujer, bajo la carne, nace para darle cumplimiento a todas las promesas que se hicieron en el antiguo pacto, para llevar ese cumplimiento y llevar la ley de Moisés hasta la cruz y resucitar en la ley del Espíritu de Dios, en la ley del Espíritu de gracia, en la ley de la gloria de Cristo, la cual ya nos justificó, que es lo que estamos leyendo hoy, que de la misma manera que fuimos destituidos, estamos instituidos, justificados. Usted no se enteró, pero es algo imputado para usted, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? De pronto usted me está oyendo por primera vez. ¿Qué hay que hacer? Creer que usted está muerto al pecado. El hombre de pecado está muerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado de la tierra. Pero a ti te dijeron en el engaño, ¿sí? Porque el engaño, cuando usted se entera quién promocionó el engaño, usted dice que tremendo, ¿sí? Pero en el engaño te dicen que están muertos de delitos y pecados. Pero en los que son de fe, ¿sí?, comienzan a creer que están muertos es al pecado. O sea, antes de la cruz, muertos por el pecado, y después de la cruz, muertos al pecado, porque no hay pecado. El pecado fue quitado a través del sacrificio perfecto en la cruz. Entonces eso es lo que Jesucristo quiere que tú sepas hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, ¿sí? O sea, el entendimiento permite ponerle fe a esto, ¿sí? Estamos hablando conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está escrito, porque eso creemos y hablamos, ¿sí? Entonces, conforme a eso, ya ha sido justificado de la misma manera que antes de la cruz, todo el que nacía antes del sacrificio de la cruz estaba muerto,
Pero ahora el que nace después de la cruz, del sacrificio perfecto en la cruz, muerte y resurrección, está vivo en Cristo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, ¿por qué? No hay que cambiarla, la manera. No hay que cambiar la manera porque es de la misma manera. Esto es un misterio. ¿Sí? Si este misterio se le agrega, se le hace atajos, ¿sí? No, mire, usted es salvo por la fe, pero usted tiene que hacer esto. Y si no lo hace, se pierde. Si es de la misma manera, antes de la cruz todos estaban perdidos, y de la misma manera después de la cruz, todos adquieren salvación. ¿Sí? ¿Salvación de qué? De la condenación. ¿Sí? Entonces recibes los misterios de la gloria de Cristo para que seas salvo del día a día, de tu vivir. Tienes que reinar en vida, tienes que confesar que eres uno con Dios, tienes que confesar que vives por el Espíritu, tienes que confesar que el hombre de pecado está muerto, no va a morir, estamos muertos al pecado. Estoy hablando con los de la fe, que saben que Jesucristo vive dentro de ellos y la naturaleza de Él es la que se manifiesta. Y los que nos oyen por primera vez, ya no tengan más la fe en Jesús por fuera, sino la fe de Jesús, que es reconocer que Cristo está en nosotros. Esa es la esperanza de la certeza de la fe de Jesús, de la misma fe de Jesús. Saber que está dentro de nosotros y desde nosotros manifiesta la naturaleza. ¿Sí? Poder reconocer esto te libra, ¿sí?, de muchos dolores, te libra de muchos procesos. ¿Por qué? Porque estás siendo humilde y reconociendo que tú mismo tienes la vida de Jesús. Entonces tú confiesas, yo tengo la vida de Jesús, estoy reconciliado con Dios, ya fui perdonado, me aparto de lo que no conviene, ¿sí? El que robe ya no robe más. Pablo usó esa, ¿sí? Me aparto de lo que no conviene, comienzo a practicar el temor de Dios, no el temor a Dios. El temor a Dios es que usted no hace nada para que Dios no le pegue con un matamoscas así y le dé duro, ¿sí? El temor de Dios es entender que Dios teme hacer algo indebido. O sea, Él teme a eso, Dios teme hacer algo indebido. A Dios todo lo que hace lo hace bien, así a ti te parezca que está mal, ¿sí? Dios todo lo que hace lo hace bien. Entonces Dios teme a hacer algo indebido, y cuando tú no haces nada indebido, nada de lo que estaba viciado el hombre de pecado antes de la muerte y crucifixión, tú estás practicando el temor de Dios, ¿sí? No el temor a Dios, que es lo que se enseña por ahí en la religión, ¿no? No haga porque esto. O sea, puro legalismo y mandamientos de hombre. Pero el temor de Dios es conocer que Dios teme hacer algo que no debe hacer, ¿sí? Es más, cuando naces de nuevo, ese temor se va, o sea, el temor a Dios se va porque usted no hace nada indebido, porque su naturaleza no es atentar en contra de usted. Por eso decimos acá que cuando usted juzga, señala a un hermano, ¿quién es ese hermano? El que hace la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre y mis hermanos, dice Jesús. Sí, los que están haciendo la voluntad de Dios, que conocen cuál es la voluntad de Dios, porque usted no está llamado a adivinar qué es la voluntad de Dios, usted está llamado a comprobar la voluntad de Dios según lo que dice Romanos 12, conforme a lo que está escrito en Romanos 12, dice, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a un corte comercial y retornamos. Ahora, aquí en Romanos 5:17 dice algo muy hermoso. Dice, mucho más reinarán en vida. ¿Sí? Esa palabra es importante porque usted está llamado a reinar en vida. ¿Y qué es reinar en vida? Primero, reinar sobre usted mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dicen al hermano Timoteo, cuídate de ti mismo. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que saber que tú no has recibido un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces, tú comienzas a reinar con dominio propio del Espíritu en tu vida. Entonces ya no haces nada indebido. Dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Y quiénes reinarán en vida? Ahí lo dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Sí? Los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Y cómo hago yo para recibirla? Pues creerlo.
¿Sí? Cuando se te habla a través de esta plataforma de gracia, pues tú lo crees y la recibes. ¿Qué es la abundancia de gracia? Abundancia del conocimiento de la gloria de Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice ese conocimiento? Habla del don de la justicia. ¿Qué es? Que Dios, por el sacrificio perfecto en la muerte y la resurrección, destruyó a Satanás, destruyó el pecado, destruyó los demonios, destruyó las maldiciones, destruyó las enfermedades y te hizo libre de todo por medio de la fe. Entonces, afirmándote en la gracia todos los días, se te hace un hábito vivir todo lo que Dios conquistó para ti por el sacrificio perfecto de la cruz. Entiendes que tú eres un mismo espíritu con Él, por eso decimos acá que nuestra verdadera identidad es ser Jesús resucitado y glorificado. ¿Sí? Eso lo queremos dejar siempre presente, porque esa es una realidad imputada por Dios. Todos somos Él, porque el que está en Cristo es Cristo. Entonces, como por uno, o sea, Adán antes de la cruz, ¿sí? Que dice que Satanás vino a matar y robar y destruir, ¿sí? Entonces, antes de la cruz, Adán cayó, perdió la gloria de Dios, y ese es el hombre que relacionan con esa naturaleza que se opone, con esa palabra que se opone a Dios, que es esa naturaleza, porque Satanás significa lo que se opone. No hay Satanás después de la cruz, pero tú tienes que saberlo, ¿sí? Y establecerlo. ¿Para qué? Para que vivas libre de ese pensamiento, que si tú crees en eso, te crea situaciones y tú vas a decir, uy, sí, pero resulta que es un engaño. Tienes que creer en la mente de Cristo que fue destruido, ¿sí? La mente de Cristo que se te fue dada. Pablo dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Nosotros quiénes? Los que creemos lo que conquistó el sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, por ejemplo, el versículo 19 dice esto, ¿sí? Romanos 5, 18, 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿sí? En el antiguo pacto, hasta la cruz fue el pecado. Así también por la obediencia de uno, ¿sí? Los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Eso significa justificación, que tú eres justo como el Espíritu de Dios, ¿sí? Que tienes el Espíritu de Dios en ti y tienes una naturaleza impartida por Dios, la cual ya es una realidad. De pronto tú lo estás oyendo hoy lo aceptas, sí, lo creo, lo acepto, pero eso ya se había consumado en la cruz hace más de 2000 años, ¿sí? Y si vamos a ver en el plano eterno de Dios, eso ya está consumado desde antes de la fundación del mundo, porque ahí es donde Dios ya te conoció que era justo. Continuamos acá en este otro segmento de su programa En Evidencias, agradecido de Dios porque usted continúa ahí con nosotros. Estamos hablando porque es de la misma manera, ¿sí? Estábamos hablando de este Romanos 5, 17 y 18, donde habla que por un solo hombre habíamos sido destituidos, por Adán, el primer Adán, destituidos y entregados a muerte espiritual, pero que por un solo hombre, Jesucristo, el postrer Adán, estamos teniendo vida eterna y siendo justificados. Entonces la vida eterna es algo que está servido para ti y tú lo tomas. ¿Qué queremos aclarar? Que hay muchas personas, ¿sí?, que están enseñando la palabra de otra manera, no de esta misma manera, de esta justificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tú no empujaste a Satanás, a Adán a desobedecer, que se convierte en la naturaleza que es contraria a Dios, se convierte en Satanás, ¿sí? No lo empujaste a desobedecer, entra en muerte, pero él sí te mata a todos. ¿Por qué? Porque como cayó en ese tiempo, todos los que nacieron de ahí para acá, según biológicamente, hasta la cruz estaban muertos. Por eso la muerte reinó desde Moisés hasta Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. O muerte, yo seré tu muerte, a través del sacrificio perfecto en la cruz. Porque la muerte era la naturaleza caída de Adán, ¿sí? Cuando desobedeció entró en caída. ¿De qué? De la gloria, del conocimiento de la gloria, que es ser un espíritu con Dios, o sea, ser Jesús en la tierra, ¿sí? Jesús resucitado con gloria. Entonces, Adán pierde, cae. Esa caída representa, ¿qué representa? Fuera del conocimiento de ser uno con Dios,
fuera del conocimiento de que estaba en Cristo, fuera del conocimiento de que vive por el Espíritu no tiene ninguna condenación. Esa fue la caída. Todo lo que Adán hizo, lo hizo después de la caída, todo lo que Adán hizo, lo hizo contrario a la voluntad de Dios. Hasta que vino Jesús, que entrando a la tierra dice, no, ofrenda por el pecado y sacrificio no quisiste, sino que me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Por eso Hebreos 2.14 dice, él también participó de lo mismo, ¿de qué? De carne y sangre, de cuerpo, ¿sí? Para que por medio de la muerte destruyera el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, no hay diablo hace más de 2000 años. Lo que sucede es que la apostasía dice que sí, que está presente, que está vivo, que anda como león rugiente, y la gente lo cree y lo crea. Pero Dios, a esos que no creyeron a la verdad de que fue destruido en la cruz, le dio un poder engañoso, ¿sí? A ese engaño que tienen, le dio un poder para que sigan creyendo en ese poder. Pero dice por ahí, dice, para que los que contradicen, ¿sí? sean exhortados con amor, para los que contradicen, si Dios les concede arrepentirse, ¿sí? Si Dios en ellos les concede arrepentirse de contradecir lo que alcanzó el sacrificio glorioso, perfecto, hecho una vez y para siempre, porque no va a volver a suceder, lo que alcanzó el sacrificio, no va a volver a suceder, la magnitud de lo que logró, aquellos que contradicen que no pasó nada, pues si Dios les concede, pues puedan creer a la verdad, ¿sí? Por eso se exhorta con amor, ¿sí? Con amor. Duele, sí, duele porque uno quisiera que creyeran conforme a lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, pero no, simplemente no es el tiempo, no es el tiempo, ¿sí? Porque ya hay justificación de la misma manera, pero no es el tiempo para poder recibirlo los que contradicen. Acá creemos conforme a lo que está escrito, mostramos evidencias de la palabra, usted puede tomar nota, puede ir a indagar y va a entender lo que se le está diciendo. ¿Por qué? Porque ya Jesús está en ti y Él no se niega a sí mismo. Entonces, todo este misterio, ¿sí? Porque hay dos misterios, la Escritura habla de dos misterios: el misterio de la gloria de Jesucristo, por la predicación de Jesucristo al apóstol Pablo, y el misterio de la iniquidad, ¿sí? El misterio de la iniquidad, el trabajo de ese misterio de iniquidad, el cual fue promocionado, eso está en Gálatas capítulo 2, del versículo 1 al 14, ahí están los protagonistas que judaizaron la iglesia, y a eso se le llamó misterio de iniquidad, ¿sí? Porque como Dios había hecho perfecto el sacrificio, después de la cruz dijeron que no era perfecto y comenzaron a judaizar hasta el tiempo de hoy, porque primero era la apostasía. Jesús lo anunció, el apóstol Pablo lo anunció, ¿sí? Jesús lo anuncia de la siguiente manera, ¿no? Dice que en el reino, los que cuidaban el reino se durmieron, o sea, pasaron a muerte, cayeron de Cristo, pasaron a muerte espiritual, y ellos sembraron, vino el malo y sembró la cizaña, ¿sí? La cizaña es un alimento que envenena el cuerpo de Cristo. Ese alimento que envenena el cuerpo de Cristo es la circuncisión o el judaísmo, que caducó a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque la ley fue hasta Cristo, ¿sí? La ley fue hasta Cristo. Entonces, ¿por qué esa mezcla de la ley del antiguo pacto o el judaísmo con la gracia del nuevo pacto crea un veneno, una mezcla, como si usted mezclara vinagre y agua? Parece agua, pero sabe a vinagre, sabe a feo. Entonces, más o menos es una mezcla que envenena, eso se le llama cizaña. Dice, entonces cuando le hablan a Jesús, cortamos la cizaña, dijo, no, es necesario que crezcan juntas. O sea, es necesario que usted sepa, pero es por no dañar el trigo, ¿sí? Entonces, que crezca hasta el tiempo en que sea cortado, ¿sí? Sea cortada que la cizaña, y el trigo va al granero de Dios, y la cizaña es quemada, o sea, destruida para siempre, sin memoria en la mente de Cristo, la cual ya tenemos. Entonces, muy importante no cambiar la manera, porque hay mucha gente cambiando la manera. Se le pone a hacer usted un curso de discipulado, 12 cursos de discipulado,
¿Sí? Esa es otra manera. ¿Qué hay que hacer? Decirle a usted que de la misma manera que Adán pecó y usted no tuvo la culpa, usted posee la vida eterna, la justificación de Dios, ¿sí? Por la obediencia de Jesucristo. ¿Sí ve? No, pero ¿qué tengo que hacer? Creer. No, pero no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Usted tiene que reconocer que usted y Jesús son un solo espíritu, que usted tiene la vida de Jesús. Usted confiesa el bien de Dios en usted. Usted confiesa que usted tiene la misma vida de Jesús. Usted confiesa todas las bendiciones que ya le fueron adjudicadas. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que sepamos lo que ya se nos fue concedido. O sea, tiempo de resurrección. En el tiempo de la resurrección ya todo se nos fue concedido. ¿En qué? En el Hijo. Por eso Dios te dio a su Hijo dentro de ti, porque ahí tiene concedido todo. ¿Sí? Todas las promesas que son sí y amén. Entonces esa es de la misma manera. Creer con una fe firme que lo que Dios dice lo creo. ¿Sí? Eres libre, dice, se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Esto te ahorraría mucho dinero si tú lo crees y haces una fortaleza de esa promesa de que tienes la salud de Jesús. ¿Sí? Que todas las maldiciones fueron quitadas en la cruz. ¿Sí? Andarías libre sin creer que estás maldecido, porque lo que estás es bendecido con toda bendición. Eso dice Gálatas. Dice Gálatas, y los que son de fe, por eso dice los que son, por eso yo aquí le hablo a los que son de fe, ya son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? En Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros los espirituales, tú después de la cruz, tienes acceso al cuerpo espiritual que ya tienes. Por eso dice la plenitud de Dios que ya nos habita. Ya nos habita la plenitud de Dios. Ya nos habita la plenitud de Dios. Y es maravilloso. Entonces, confesamos esas bendiciones para que comiences a disfrutarlas y vivas esa vida maravillosa. La vida de Jesús. La vida que se preparó un cuerpo para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Perfecta. Agradable y perfecta. O sea, te va a agradar hacerla y vas a hacerla perfecta. ¿Por qué? Porque al hacerte uno con Dios ya no gobiernas tú, gobierna Él y Él opera a través de ti. ¿Sí? Opera a través de ti. En perdón, en amor, en reconciliación, en, dice, rogar para que se reconcilien porque ya los perdonó. Entonces estamos hablando con aquellos que se les siembra la semilla de la palabra y no vuelve vacía, sino que viene con ese don de la fe que iba a ser revelada para que entres en el conocimiento. Pablo le habla, dice, y ustedes que oyeron el evangelio de la verdad, ¿sí?, de Jesucristo, fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo viene el sello del Espíritu Santo de Dios? Por haber oído el evangelio de la verdad de Jesucristo. ¿Sí? Por eso hablamos que el evangelio de la verdad de Jesucristo es la misma predicación que le dijo Jesucristo a Pablo a través a lo que lo llevó arrebatado al tercer cielo a oír las palabras inefables de Dios, que es Jesucristo, Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando Pablo fue informado de esas revelaciones, las comprendió. ¿Por qué? Porque él era doctor y abogado de la ley y él comprendió, sí, lo que dijo Jeremías, Isaías, lo que dijo, se cumplió. Entonces confirma lo que está escrito en Lucas, que Cristo vino para darle cumplimiento a lo que estaba escrito de él en la ley, en los profetas y en los salmos. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Bueno, estamos entrando ya a este último segmento de su programa de Evidencia. Estos 5 segmentos de su programa de Evidencia, queremos aprovecharlo al máximo, invitándole que pues medite, tome nota y comience pues a tener una fe firme de que Dios lo dice y así lo creemos. Eso es una fe firme. Como Dios lo dice, así lo creo y así lo vivo.
y así de pronto los escenarios sean contrarios, pero yo confieso y creo como Dios lo dice, ¿sí? Y así hay que creerlo. Confesamos el pacto nuevo, y ese pacto, el pacto nuevo es un pacto, por ejemplo, el libro de los Hebreos es un libro de ángeles. Usted por donde te habla de ángeles. Esos ángeles eres tú mismo en otro estado de gloria que viene a protegerte, a cuidarte y te libra de todo, ¿sí? Pero es algo porque Dios lo llena todo en todos. Entonces Dios es todo. Eso mismo es Dios protegiéndote a través de toda su creación. Y entonces eres guardado, ¿sí? Confesando el pacto, eres guardado de malos negocios, malas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios te da la misma sabiduría, ¿sí? Y te ayuda, te sostiene, porque la palabra lo sostiene todo. Entonces, este programa pues está dedicado a evidenciar eso, a evidenciar lo que significó el sacrificio perfecto y por qué te hizo perfecto con un solo sacrificio, ¿sí? Porque ya te conoció. Tú no estás aquí, no, ya eres conocido por Dios antes de la creación. Ya Dios te conoce. ¿Qué significa que Dios te conoce? Que ya sabe que eres hijo de Él. Y los hijos son de la casa, no fuera de la casa. El que hereda no es el esclavo. Por eso enviaron la ley para hacer esclava a la gente, ¿sí? La circuncisión para hacer esclava a la gente. Pero el que es de fe no es esclavo, sino que es hijo, y el hijo es el que hereda, no el esclavo, ¿sí? Entonces, qué importante poder conversar todas estas cositas. Sabemos que son píldoras que se van revelando y van edificando a la amada de Dios, a la iglesia, van edificando el cuerpo de Cristo, van viendo realmente cómo es que es el pacto, porque cómo salimos de esa mezcla y lo llevamos a la pureza. Dice en el tercer día, en las primeras horas de la mañana, yo acabaré la maldad, sí, acabaré la maldad de mi casa. ¿Qué significa eso? Tú no tienes maldad, tú lo que tienes es una mala información que te produce deseos engañosos y operas en base a esos deseos engañosos. Pero cuando escuchas el evangelio de la verdad de Jesucristo, que ya te concedió todo en el Hijo, y tú reconoces Cristo en nosotros, es el Hijo en mí, y dejo que Él manifieste su vida, entonces se acaba la maldad. ¿Por qué? Porque ya no tienes tu mente caída, sino tu mente reconciliada con Dios, regenerado el entendimiento al conocimiento pleno de Dios, ¿sí? A eso Pablo le llamaba la llenura del Espíritu, dijo, para que puedan conocer. Entonces, ¿conocer qué? El misterio. Conociendo el misterio, conoces la llenura que tienes en el Espíritu Santo. Santo, ¿sí? Espíritu Santo. Por ahí Pablo le hablaba a los hermanos y les decía que venían otros por ahí predicando otro Jesús, ¿sí? Otro evangelio, ¿sí? Y que recibirían otro espíritu que no es el Espíritu Santo, ¿sí? Ese otro espíritu, ese otro evangelio y ese otro Jesús es Jesús según la carne antes de la crucifixión, donde Él fue entregado al judaísmo, a la circuncisión, para enseñar circuncisión, enseñar que el pecado estaba vigente porque Él luego vino y lo destruyó en la cruz, enseñar que antes de la cruz Satanás estaba como un león rugiente, que se imponía a manos, sí. Esa es la circuncisión que Jesús enseñó. Por eso a Pablo, cuando fue llevado, arrebatado al tercer cielo, una de las palabras principales que se le dijo, ya si a Jesús conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ya si a Jesús lo conocimos en circuncisión, ya no lo conocemos así, porque la circuncisión fue hasta la cruz, ahí fue hasta la cruz de Cristo, porque la ley fue hasta Cristo, ¿sí? Entonces, ¿ahora cómo lo conocemos? Como ya crucificado. O sea, resucitado. Y ese resucitado le habló por revelación de la gloria al apóstol Pablo. Por eso insistimos, repetimos. Y para mí no es gravoso decirles las mismas cosas, porque para ustedes es bueno, ¿sí? Que
la predicación de Jesucristo son las 14 cartas de Romanos a Hebreos, ¿sí?, dadas en misterio, escrito por el apóstol ahí, está en misterio, encriptado el misterio, dadas por Jesucristo mismo, al único que Jesucristo le predicó. ¿Por qué? Porque la palabra predicar es anunciar un acontecimiento de antemano, o sea, algo que sucedió de antemano, yo lo predico. ¿Qué había sucedido de antemano cuando Jesucristo le predicó a Pablo? Pues había sucedido la muerte y la resurrección, ¿sí? Entonces Pablo es enseñado por Jesucristo, por eso es el evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, y el que pueda confirmarnos según mi evangelio por la predicación de Jesucristo, porque la predicación de Jesucristo fue dada a Pablo, ¿sí? En esa predicación de Jesucristo, Jesucristo le predicó, o sea, le dijo, mira, este es el significado, esto es lo que sucedió en la cruz. ¿Qué sucedió? Destruí a Satanás, destruí el hombre de pecado para siempre, destruí a Satanás para siempre, sin memoria, destruí las maldiciones, destruí las enfermedades, destruí el acta de los preceptos que era contraria, destruí las maldiciones generacionales, destruí la enfermedad, destruyó y te hizo libre de todo, ¿sí? Entonces los enemigos de la cruz aparecen diciendo que no, que Satanás anda como león rugiente, que el pecado está vigente. No, hermano. No hay pecado hace más de 2000 años, porque Jesucristo viene a tu vida sin relación al pecado, o sea, no enseñando pecado, porque eres limpio. Jesucristo no se niega lo que hizo en el sacrificio perfecto en la cruz. Es imposible que Él vino a quitar el pecado de la tierra en un día con su muerte y Él aparezca después de 2000 años a decir que sí, que fue que falló y que sigue el pecado. No. Estás limpio de pecado y tienes que comprenderlo. Dice, convénzanse. Por eso hablo con los que son de fe. Convénzanse que están muertos al pecado, y un muerto nada siente. ¿Cómo va a sentir ganas de pecar si está muerto? Entonces, ya no vivo yo, sino Cristo vive por cada uno de nosotros. Esa es la verdadera vida. Por eso dice así también, dice, ya no, en Cristo no hay griego, no hay judío, no hay varón, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, ¿sí? Sino que todos somos una sola vida. ¿Qué te está diciendo? Que no hay ninguna de estas vidas, que solo hay una vida, que es ser Jesús, el resucitado en gloria. En gloria, no que le faltó algo, no. Reconocer lo que ya sucedió en el sacrificio perfecto, agradable a Dios. Imagínense, fue agradable a Dios para siempre, y he hablado con gente que el sacrificio de la cruz no fue agradable para ellos, porque son hombres todavía, ¿sí? Pero yo creo conforme a lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, porque es el único que le predicó después de resucitado, ¿sí? Le anunció la revelación del misterio que él quiso compartir allá en Jerusalén, pero no lo recibieron, y el Espíritu le dijo, vámonos de aquí que no van a recibir tu testimonio acerca de mí. O sea, no recibieron el testimonio de la gloria de Jesucristo desde Jerusalén. Entonces los provoca celos, salen por toda la tierra y dan el conocimiento en error. A lo cual Pablo en Gálatas 2 del 1 al 14 acusa a los apóstoles de la circuncisión, Pedro, Juan, Judas y Santiago, ¿de qué? De hacer caer de Cristo a los gentiles. En este caso era los Gálatas. Eso no se detuvo, esa fue lo que él nombró como apostasía, porque apostasía es hacerte mover de un lugar. La iglesia estaba enseñada en Cristo y le hicieron caer a la ley de las obras otra vez. Así que, amados hermanos, les envío un fuerte abrazo donde quiera que estén. Recibo y creo de parte de Dios de que esta palabra será edificación para su vida y alumbrará el entendimiento, porque el que es alumbrado por Dios siempre queda alumbrado. Así que ya nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, la identidad de Jesús en cada uno de nosotros. Jesús resucitado en gloria. Así que un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, a todo el cuerpo de Cristo extendido aquí en el estado Táchira, en el país de Venezuela, y a donde Dios tenga bien llevar estas palabras que nos gozan,
nos llenan de ánimo, nos invitan a seguir adelante, nos motivan, nos llena de esa necesidad que Dios ha colocado en nosotros para poder compartir estos misterios que no se habían visto, pero están ahí, conforme a lo que está escrito y a lo que predicó Jesucristo a Pablo, y que ahora están siendo escritos porque ya están en tu mente y en tu corazón. ¿Sí? Por ahí dice que en aquel tiempo yo escribiré mis leyes en sus corazones, en sus mentes. Por eso Pablo dice, le servimos a Dios con la mente y la firmaré en sus corazones. ¿Sí? Porque ahora le servimos a Dios con la mente de Cristo. ¿Sí? Esta mente, y no hablo de masa encefálica, ¿sí? Porque usted muere, pero el espíritu de la mente queda operando, queda viva, porque esa es la nube de testigos, el espíritu de la mente que es todos. Entonces ese conocimiento te renueva a la vida del espíritu, y tú participas, dice, para que reinen en vida por Jesucristo, o sea, por la identidad de Jesucristo en usted, usted reina en vida, y Dios te ayuda, y Dios te guarda, y Dios te ha bendecido con toda bendición, y tú cumples el propósito de Dios, ¿sí? Enseñas a otros, les das vida a otros por medio de la palabra, en amor. Así que un fuerte abrazo, me despido de ustedes donde quiera que se encuentren, y un saludo muy especial, ¿sí? A los que son de la fe que iba a ser revelada. Bendecido con toda bendición, hasta una nueva oportunidad, que la gloria de Cristo nos cite otra vez a través de esta pantalla televisiva, el canal 21, La Verdad que se siente. Bendecidos.